Tiene la palabra el Grupo Político del Partido Aragonés, don Arturo Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, desde esta posición para mí novedosa y nueva como portavoz del Partido Aragonés, nueva no por diputado, también me sumo a las palabras del señor Bermúdez y a de otros de dar la bienvenida a los diputados que se incorporan con nosotros a compartir una experiencia que no va a dejar de ser apasionante, lo ha sido, tiene que ser, de trabajar por los aragoneses. Comparezco en estas Cortes en nombre del Grupo Aragonés con el fin de fijar nuestra posición en relación con la investidura del candidato del Grupo Socialista, señor Lambán, como nuevo presidente del Gobierno de Aragón. La decisión de los aragoneses y la aritmética parlamentaria han determinado en estos momentos que el Partido Aragonés ocupe hoy una posición política diferente de la que hemos ocupado durante los últimos 20 años. Con la misma dignidad la vamos a ocupar, con la misma dignidad y con buen humor, espero, y desde la que esta nueva situación defienda y promueva las propuestas, en primer lugar, que nuestros electores nos han encomendado. Con ese espíritu y con auténtica vocación de servicio, iniciamos hoy nuestra andadura en esta novena legislatura en las Cortes de Aragón. Una posición política bien conocida y reconocida que discurrirá, ya les anticipo, entre la moderación, sin frentismos, evitando las brechas sociales o políticas y, como no podría ser de otra manera, buscando donde se pueda, donde sea posible, un amplio consenso en todos los asuntos que abordemos, de modo tal que podamos alcanzar acuerdos que desde un centro político de amplia base permitan, que es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de los aragoneses y trabajar por el futuro de Aragón. Más allá de confrontaciones, prescindiendo de los dogmatismos y de los grandes bloques ideológicos de izquierdas y derechas, desde el centro, trabajando por Aragón y por los aragoneses. El Partido Aragonés, en sus casi 4 décadas de existencia, ha sido y aspira a seguir siendo una formación al servicio de la gobernabilidad, ya que solo desde una estabilidad institucional es posible acometer la defensa de los intereses de Aragón, que son los de los aragoneses. Un partido que ha sido leal, no solo con los socios. Hemos gobernado con el Partido Popular, hemos estado con el Partido Socialista, sino también con España. Hemos leales con España, de la que nos sentimos orgullosamente parte por convicción, por tradición y por historia. Un partido que se fundó en el año 77. Que nadie nos espere en aventuras rupturistas, ni en el fomento de la confrontación ni de la crispación. No les debe caber la menor duda. Allí no vamos a estar. Pero ello no significa que renunciemos a la legítima aspiración de obtener para Aragón las máximas cotas de autogobierno, la defensa de nuestro estatuto y las competencias pendientes, como figuran en nuestro estatuto de autonomía. Porque para Aragón, autogobierno, la autonomía, la época reciente de la historia de Aragón va unido siempre al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los aragoneses. Ni más ni menos autogobierno de lo que marca nuestro estatuto, que, por cierto, fue aprobado con un amplio respaldo de este arco parlamentario. Hoy, tras durísimos años de crisis en los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, podemos afirmar que Aragón y España han vuelto al crecimiento, que ha de ser prolongado para que la mejora de los ingresos públicos sea una realidad y se consolide. Es preciso que dicha mejora en los ingresos públicos se traslade a todos y cada uno de los aragoneses y alejar los fantasmas de un proceso de deterioro, de un retorno a un proceso de deterioro como el que hemos vivido. Los aragoneses y los españoles hemos pagado un alto precio para corregir los problemas que la crisis ha traído, y ahora que empezamos a conocer los primeros datos positivos de nuestra economía, es necesario dotar de estabilidad, equilibrio presupuestario y prudencia en el gasto a nuestras instituciones, retomar
a una política de gasto y endeudamiento desmesurado, despreciar el equilibrio presupuestario reconocido en nuestra Constitución con el apoyo mayoritario de estas Cortes, significa abrir ante los ciudadanos un abismo aún peor de lo que hemos pasado. Hemos de ser capaces de conciliar esa mesura con la atención a los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis. No podremos decir que hemos superado la crisis hasta que recuperemos las tasas de empleo del año 2007, que después la recordaré, y tengamos la certeza de saber que a todos los hogares de Aragón llega al menos un salario digno. Nos sentimos en la obligación de hacer una política pegada al suelo, en permanente contacto con los aragoneses, en constituirnos en altavoz de los mismos e intentar traer a estas Cortes y plasmar en la acción legislativa sus legítimas demandas y aspiraciones. Queremos ser, el Partido Aragonés quiere ser la voz de las clases medias de Aragón, que esperan verse representadas en estas Cortes desde las políticas de centralidad, moderación y progreso. En el Partido Aragonés vemos con preocupación el desapego de los aragoneses hacia sus instituciones y hacia la clase política en general, con mucha preocupación. Hemos iniciado un proceso de renovación y hemos tomado cumplida nota de esta situación. Hemos renovado nuestras estructuras como partido, nuestros cuadros. Hemos procedido a dotarnos de unas normas internas generales rigurosas que van más allá del formalismo y que incluyen todo un código de transparencia y ética en la actuación diaria de la formación. Pero la transparencia, con ser esencial, es en sí misma insuficiente si los órganos e instituciones encargados de velar por la estricta legalidad siguen vinculados en la elección a las fuerzas políticas a las que han de vigilar. Es por ello que pretendemos traer a esta Cámara una iniciativa que revise la forma de elección de la Cámara de Cuentas, que permita que sus componentes sean solo miembros de los cuerpos de interventores de las administraciones públicas, sin adscripción o vinculación política. Serán ellos, el cuerpo de interventores, quien proponga ante estas Cortes la lista de candidatos ante esta Cámara. Dicha reforma deberá contar con el más amplio respaldo posible. Junto a ello será necesario, lógicamente, de dotar de más medios y facultades a este organismo de control. Propone el candidato en su discurso la creación de una oficina de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro. Muchas de las funciones descritas en los acuerdos que ha suscrito, por no decir todas, son perfectamente asumibles por la Cámara de Cuentas Nueva de Aragón. La creación de nuevos órganos administrativos conlleva necesariamente la dotación presupuestaria y de personal de los mismos. Habiendo ya un organismo con dicha capacidad, este sería el primero de los despilfarros que se pretenden presuntamente evitar. Por ello, la coherencia es algo más que un adorno en un gobernante. Mal funciona esta comunidad si ya de entrada desconfiamos de nuestra propia intervención general, de nuestra fiscalización previa, de los propios controles financieros que dispone la Hacienda Autónoma o también, ¿por qué no?, podemos desconfiar de la intervención de esta Cámara. Tenemos instrumentos y creo que haciendo funcionar los instrumentos y dotándolos de medios no necesitamos la creación de órganos complementarios o suplementarios. En este orden de cosas y en el ejercicio de la iniciativa legislativa que el Estatuto de Autonomía permite y que reconoce estas Cortes, impulsaremos también una proposición de ley instando a las Cortes Generales, vamos a hacer el ejercicio serio de transparencia, a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a la elección de sus miembros, excluyendo la acción de los partidos políticos y retrotrayendo la misma a la situación anterior a la Ley del 85. Aludía en el inicio de mi intervención a la aspiración legítima al pleno empleo. Esta es, sin duda, la mejor de las políticas sociales que podemos abordar. Cuando iniciábamos la 7ª legislatura, gobernando con el Partido Socialista en Aragón, teníamos 33.701 personas en situación de desempleo. Corría el mes de julio del 2007. Al inicio de la 8ª, el INAEN arrojaba una cifra de 91.872. Hoy iniciamos la andadura con esta legislatura con 92.829 aragoneses que demandan empleo. Esta, señor Lambán, esta debe ser nuestra principal preocupación.
El último informe de coyuntura del Servicio de Estudios del BBVA señala que de seguir con una política económica adecuada en Aragón, se podrían crear en el periodo 2015-2020 unos 60.000 empleos netos. Este es nuestro reto, no solo el suyo, señor Lambán, el reto de todos los que tenemos representación política en esta Cámara de poner los instrumentos, las herramientas, la normativa, la legislación, aprovechando también de la legislación del Estado para retomar las tasas de desempleo que de esta comunidad gozó. Allí vamos a estar desde el Partido Aragonés. Entendemos que el objetivo, aunque ambicioso, es perfectamente abordable si mantenemos y potenciamos política de apoyo a nuestros emprendedores, empresas, autónomos, si apostamos por la innovación, la especialización, la internacionalización, abriendo nuevos mercados a terceros países, aprovechando la coyuntura favorable de los bajos precios del petróleo y el tipo de cambio euro-dólar. Cambios radicales en estas políticas, cambios drásticos en estas políticas podrían dar al traste con el informe que señala el BBVA y que algunos anticipamos en campaña electoral antes porque conocemos bien el tejido y la capacidad del tejido económico de Aragón. Este reto se puede alcanzar, señor Lambán, si se mantiene un apoyo decidido a nuestra industria, apoyo decidido para que pase de representar ese 21,3% del PIB aragonés, que ha pasado, que es la cuarta comunidad autónoma del peso del PIB del sector industrial, a Cataluña. Anóteselo, que ha pasado a Cataluña, tasa que se encuentra actualmente en el 21 para llegar al 25. Hay capacidades en la industria y en los recursos y en Aragón para llegar al 25%. Y eso sabe usted muy bien lo que significa. Nuevas industrias mejores y empleos de más calidad. El sector logístico, en el que hemos trabajado, que está integrado por más de 850 empresas, que suponen ya un 5% de nuestro PIB, pueden contribuir notablemente a esa dirección. Pero ahí sí que yo voy a ser también muy exigente. Aragón logístico es imposible sin las infraestructuras. La travesía central, el Canfrán, la mejora de la vía férrea con Teruel para conectar los puestos, el desdoblamiento de la Nacional 2, señor Lambán, y la 232, la seguridad en la apertura permanente del túnel de Bielsa, que estrangula el tráfico de mercancías determinantes en el sector agroindustrial de Aragón, y otras infraestructuras son claves. No podemos bajar la guardia en defender las infraestructuras básicas para Aragón. Aragón ha de seguir haciendo, porque lo hemos estado haciendo, una apuesta decidida por las empresas de base tecnológica, los clústeres, las agrupaciones empresariales innovadoras y el sector TIC, que se ha convertido en un sector transversal y clave de la competitividad. Vuelvo a insistir en el sector agroganadero para mantener vivo y poblado nuestro inmenso territorio donde están los recursos. Necesitamos defender una política hidráulica clara que nos permita poner en regadío las 130.000 hectáreas pendientes, Monegro 2, los regadíos de Cibán, etcétera, etcétera, en todo el territorio y que lógicamente hay expectación en el medio rural de que así suceda, con el impacto que tiene la llegada de hectáreas de regadío en la generación de servicios especializados al medio rural y el impulso a nuevas industrias de transformación agroalimentaria, un sector clave y estratégico para la comunidad autónoma. Esperamos y nos ofrecemos a trabajar en esa ley aragonesa de apoyo a nuevas iniciativas empresariales que usted anunció ayer, las microempresas, los autónomos, incluyendo a las empresas de economía social, que estimule y facilite el nacimiento y desarrollo de iniciativas. Una fiscalidad especial con el margen que nos permite el tramo autonómico y una oficina única de tramitación. Un instrumento más que necesario en estos momentos, una vez constituido el nuevo Gobierno, será reeditar un acuerdo global por el empleo. Más empleo y más calidad en empleo. Un acuerdo en el que converjan los intereses de trabajadores y empresarios, donde sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno de Aragón hagan un esfuerzo en la dedicación y el seguimiento para hacer de Aragón un modelo de excelencia en relaciones laborales y de políticas activas de empleo. Este acuerdo, en el actual clima
económico de Aragón, es posible este acuerdo y le insto a promover desde el Gobierno, desde el mismo, para que sea refrendado por estas Cortes, con el compromiso de todos y respaldemos todos los grupos políticos dicho acuerdo. Del mismo modo, en ese acuerdo deben figurar inexcusablemente propuestas que atiendan al desempleo juvenil, las mujeres en el medio rural, los parados de larga duración y mayores de 45 años, colectivos cuya inserción es más compleja. Pero la colaboración de las administraciones públicas en materia de empleo, señor Lambán, ha de extenderse a la política educativa. Las experiencias iniciadas relativas a la formación profesional dual han demostrado que ese camino es la formación que precisan nuestros jóvenes para integrarse en la vida laboral. Por tanto, les animamos a contemplar la formación profesional dual como un objetivo preferente y estratégico de las políticas activas de empleo del nuevo Gobierno de Aragón. La colaboración con las empresas privadas será en este caso fundamental. No podrá ser solo la Administración la que ponga en marcha estos proyectos. No obstante, hay que advertir que de estos objetivos que le estoy planteando serán alcanzables siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales de equilibrio y respeto a la iniciativa privada, señor Lambán. Equilibrio y respeto. Algunos anuncios que están apareciendo por determinados medios de comunicación están sembrando incertidumbre en los sectores inversores. Equilibrio y respeto. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado es un principio que debe respetarse escrupulosamente por ser constitucional. La composición del tejido empresarial aragonés está constituido por una gran mayoría de empresas familiares en todos los sectores: industriales, mineras, energéticas, comerciales, turísticas, agrícolas, ganaderas, que deben de tener una especial consideración en las políticas fiscales. No más fiscalidad para las pymes, que están asfixiadas, y lo sabe usted muy bien, que conoce el tejido de las áreas por donde se mueve, porque sin pymes, sin empresas familiares, no hay empleo ni desarrollo socioeconómico en todo el territorio. Señor Lambán, los grandes proyectos de Aragón. Durante 4 legislaturas hemos colaborado e impulsado desde nuestra posición de Gobierno iniciativas y grandes proyectos que han servido para dinamizar la Comunidad Autónoma de Aragón. La red de hospederías, el sector de la nieve, turismo de Aragón, las plataformas logísticas, el Zaragoza Logistics Center, de referencia a nivel mundial, los parques tecnológicos, las inversiones aeroportuarias en Caudé, Dinópolis, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, la Fundación del Hidrógeno, Motorland, han servido para promocionar y reactivar la actividad económica en territorios que precisaban de una acción pública directa para su desarrollo y que han despertado interés y reconocimiento internacional, proyectando una imagen de Aragón innovador que cimenta su crecimiento en sectores, señor Lambán, que la propia Unión Europea reconoce como sectores de futuro. Mantener una especialización inteligente de la región ha de ser un objetivo irrenunciable. El Horizonte 2020 incide en estas cuestiones y la cofinanciación que va a venir de Europa establece condicionantes muy claros a la hora de impulsar iniciativas. Les hemos dejado una estrategia de especialización inteligente de Aragón, elaborada, sancionada por Bruselas, por más de 160 expertos a los que usted aludía de todo el tejido socioeconómico y universitario aragonés. Creo que tiene una herramienta de partida para avanzar en esta dirección. Entendemos que estos grandes proyectos han sido y deben ser esenciales para nuestra comunidad, que deben de seguir contando con el liderazgo del Gobierno de Aragón, el liderazgo. Que no se desentiendan de estos proyectos, porque han estimulado a la iniciativa privada y han logrado generar nuevas iniciativas locales. Y además, señor Lambán, la mayoría de estos proyectos están en Zaragoza, algunos, otros en Huesca y otros en Teruel. Son territorios donde están estos proyectos, algunos que requieren una especial sensibilidad y que la paralización o el desistimiento de los mismos del Gobierno acarrearía a dichos territorios una situación y un agravio y un perjuicio irreparable. Desde el Partido Aragonés le brindamos nuestro apoyo para que el Gobierno de Aragón lidere y defienda estos proyectos y su futuro.
En esta misma primavera hemos asistido a una de las riadas más dañinas en los últimos años. También me quiero referir. Estas inundaciones se suceden con mayor o menor intensidad año tras año y precisan que nos pongamos de una vez por todas de acuerdo en ese plan medioambiental del Ebro, que definitivamente aporte soluciones a los municipios y a los aragoneses que residen en esos municipios y ejercen su actividad en ellos. La coordinación con el organismo de Cuenca y el acuerdo político entre todas las fuerzas es imprescindible para resolver un problema histórico que cada vez se repite con frecuencia y que tiene graves repercusiones. En el transcurso de esta legislatura se van a cumplir 25 años, en un par de años, del Pacto del Agua. No voy a insistir mucho porque se ha dicho lo fundamental. Han existido discrepancias, pero significa y simboliza el esfuerzo de toda una generación de aragoneses por preservar y poner en valor uno de los recursos endógenos más importantes de esta tierra. Yesa, Viscarrués, Almudévar, Santolea, Mularroya y otras obras son fundamentales para el desarrollo de ciertas comarcas y enclaves del territorio. Estas actuaciones impulsarán, sin duda, nuestro sector agrícola, que precisa también, y en eso ahí nos tendrá, de una distribución más equilibrada de las ayudas de la PAC. En el 2016 se produce una revisión intermedia. No podemos perder la oportunidad de corregir algunos desequilibrios que se han podido generar, atendiendo a las legítimas aspiraciones del sector primario aragonés. Tampoco podemos olvidar aquí el papel fundamental que juegan en este medio rural aragonés las cooperativas agrarias de Aragón, quienes deben de participar activamente en el diseño de las políticas del sector. Un sector agroalimentario que, con más de 13.000 trabajadores y más de 1.200 empresas, es el segundo sector industrial de Aragón, y cuyo esfuerzo inversor que están realizando debe ser reconocido, y encontrar los compromisos financieros para cofinanciar las ayudas europeas es una cuestión fundamental. Les hemos dejado una estrategia energética bien elaborada, bien trazada, donde se fomentan las energías renovables. Pero, señor Lambán, hay una posición clara que pongo sobre la mesa de esta Cámara. No podemos renunciar a que Aragón esté interconectado con Francia. No puede renunciar. El futuro de Aragón pasa por la gran interconexión eléctrica, buscando los consensos adecuados y los trazados con la mínima afección medioambiental. Un Aragón autosuficiente en materia energética y exportador, como ya lo es, puede tener muchísimo futuro en energías renovables si encontramos el camino para abrir la frontera con Francia y conectarnos con el mercado energético europeo. Una de las demandas surgidas a raíz de las crisis económica ha sido la necesidad de racionalizar y redimensionar las administraciones públicas. Un modelo territorial tiene que ser el fruto de un gran esfuerzo y entendimiento de trabajo de todas las fuerzas políticas. Igual que los modelos educativos, no cabe diseñarlos para estar dando bandazos constantes, sino de que han de concebirse para implantarse y desarrollarse en el tiempo. Su propio partido lleva más de 20 años diseñando y consensuando el modelo territorial aragonés y ha sido copartícipe del proceso de comarcalización, tanto en sus principios como en su desarrollo legislativo. Parece razonable para el Partido Aragonés revisar algunos aspectos del mismo tras estos años de experiencia. Entendemos que el actual sistema no convence a los ciudadanos. Lo entendemos. Desde el Partido Aragonés pensamos que hay que evaluar los servicios que necesitan los ciudadanos y adecuar las estructuras de las administraciones que los prestan. Gobierno de Aragón, diputaciones, comarcas y ayuntamientos a la eficacia, eficiencia y no duplicidad competencial. La calidad del servicio y la proximidad al ciudadano han de ser los principios rectores del modelo territorial aragonés. La calidad del servicio y la proximidad, no quién lo presta. Solo calidad e igualdad de oportunidades en todo el medio rural, en todo el territorio, conseguirán frenar una lacra que tenemos y que debemos de analizar a largo plazo, que es la despoblación, que va a ser determinante en los desafíos del futuro de Aragón. Señor Lambán, el Partido Aragonés reconoce la salud como un derecho fundamental de todos los aragoneses. Pero la salud, la excelencia en la salud,
no es una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre. Sabemos que los problemas de la salud están afectando además a los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y queremos trabajar para que los desequilibrios sociales, económicos y territoriales no condicionen la salud de los aragoneses. Desde el Partido Aragonés trabajaremos por un sistema universal, igualitario, equitativo y accesible. Esos son los principios. Ahora bien, es preciso trasladar al ámbito sanitario una correcta planificación a medio y largo plazo, que recoja la estrategia a seguir en el sector, detecte las necesidades que se van a producir, adecúe los desarrollos a las nuevas infraestructuras, cuantifique los recursos económicos que son precisos para llevarlos a cabo. En definitiva, estoy planteando el reto de elaborar definitivamente un plan estratégico sanitario de Aragón al horizonte 2025, que se contemplen las necesidades reales, los retos que Aragón se enfrenta, envejecimiento, que sea una guía no solo para su Gobierno, sino para el resto de gobiernos, que establezca una estrategia para abordar la cronicidad, 400.000 crónicos en Aragón, unas infraestructuras sanitarias adecuadas, que contemple las estrategias necesarias en salud mental, que refuerce la atención primaria, centros especializados con medios humanos y técnicos suficientes y una atención especial a la coordinación entre las atenciones a las prestaciones sociales y las sanitarias. Más de 43.000 personas en Aragón. No consiste en llevarlos del centro de salud al centro donde están de residencia, volverlos a meter en la ambulancia. Hay que hacer un plan de atención conjunto. Sé que esto puede parecer ambicioso y que precisa grandes recursos, pero ello hay que contar con los recursos humanos del tercer sector, señor Lambán, del tercer sector. Hacer un especial hincapié en estos operadores que son capaces de atender las necesidades de miles de aragoneses y aprovechemos su experiencia y su trabajo. Distingamos entre iniciativas lucrativas y no lucrativas y apoyemos a las asociaciones y organizaciones que se han ido estructurando a través de la sociedad civil a lo largo de muchos años. No prescindamos de la sociedad civil. En materia educativa estamos asistiendo con preocupación, señor presidente, si me permite, me lo descuento del tiempo de réplica y así termino con coherencia mi discurso. Con preocupación en relación con la LOMCE y su aplicación, lo que está produciendo. Alumnos, padres, educadores llevan más de una generación sumidos en un carrusel legislativo que solo trae incertidumbre. No los podemos someter a la permanente inquietud derivada de batallas ideológicas. Trabajaremos para alcanzar los consensos necesarios para que la materia tan extremadamente sensible no sea arma política arrojadiza cuando gobiernan unos u otros, en Aragón o en Madrid. Hechas estas consideraciones y a propósito de algunas cuestiones, me sumo también a esa propuesta. Yo lo dije en campaña, es la OCDE alcanzar al final de la legislatura que el presupuesto de la educación en Aragón sea el 5% del PIB, como los países, la media de los países más avanzados de la OCDE. Pero, desde luego, señor Lambán, hay otra máxima que el Partido Aragonés va a defender. En igualdad de condiciones, enseñanza pública, enseñanza concertada y enseñanza libre, que también hay enseñanza libre, que ni es pública ni concertada, y que no sea el Gobierno de Aragón el que ponga obstáculos ni impida el desarrollo de aquellas libertades a las que usted aludía ayer. Esta es una libertad de muchos aragoneses. Los alumnos que se formen en Aragón en los próximos años no van a competir con los de Valladolid, con los de Córdoba, van a competir con coreanos, finlandeses o alemanes en su formación, porque la economía es global y el Internet está abierto a todo el mundo y tenemos la obligación de formarlos en conocimientos, habilidades, con una visión global de futuro. En este sentido, el papel de la Universidad de Zaragoza, algunos informes ponen de manifiesto que del crecimiento que se produce en Aragón en los últimos 10 años, un 20% de ese crecimiento se debe al impacto de la universidad, juega un papel determinante en el desarrollo, formación, investigación básica y aplicada, transferencia de conocimientos, son pilares básicos que han de tener una financiación adecuada. Los institutos universitarios,
Los grupos de investigación, pero con evaluación, señor Lambán, como estamos haciendo últimamente, con evaluación de resultados, juegan un papel determinante de apoyar al tejido económico. La conexión del sistema científico, empresa y sociedad, lo que se llama la triple hélice, es una cuestión fundamental en las sociedades más avanzadas. Y aquí, señor Lambán, la Universidad de San Jorge no puede ser excluida del sistema. No debe ser excluida. Forma parte de esa triple hélice porque es sistema de formación que eligen libremente muchos ciudadanos aragoneses, es sistema de innovación y es sistema de transferencia de conocimiento. En materia de políticas sociales nos va a encontrar siempre, pero fíjese, aquí yo me apoyaría más en el crecimiento, asegurar el crecimiento. Si hay crecimiento, se generan más recursos. Si hay crecimiento, se generan más recursos, señor Lambán. En los años de bonanza económica de España se generaron recursos para hacer infraestructuras, para impulsar políticas sociales. Apoyémonos en el crecimiento y no hagamos más presión fiscal a las pymes, etcétera, etcétera. El turismo, la cultura, son dos sectores a los que se refirió ayer. La cultura por su capacidad de dinamizar el territorio. El turismo, que son sectores que ha gestionado el Partido Aragonés y sabe de su importancia. Las artes escénicas, las plásticas, el sector editorial precisan de una atención especial. La revisión del IVA podría ser un primer paso fundamental para activarlos. Nuestro patrimonio son objetivos irrenunciables, pero también la exigencia de que vuelvan a Aragón los bienes. Vaya concluyendo, señor Aliaga. Termino. No se olvide del modelo de la radiotelevisión aragonesa. Plural, austera, bien gestionada, que ha sido capaz de aglutinar a un sector audiovisual que genera más de 700 empleos. Un sector económico importantísimo, cuyos contenidos se comercializan y valoran en el resto del Estado. Este modelo no puede ser puesto en cuestión. Los índices de audiencia, la aceptación, la popularidad de informativos y de los contenidos de la programación ratifican la idoneidad del modelo. Señor Lambán, ya concluyo. Hemos concluido a las elecciones del Partido Aragonés con un programa participativo muy concreto, donde en todas las medidas aparece el centro, la moderación, las políticas de amplia base social. Algunos de los compromisos legítimos que ha adquirido con algunos de las fuerzas políticas que apoyan su investidura chocan con nuestra ideología, chocan con nuestros objetivos y con nuestros compromisos con los electores, porque entendemos legítimamente que usted ha elegido pactar con ellos. Entendemos además que no es un pacto de legislatura ni de gobierno, como usted señala, y nos provoca cierta desconfianza e incertidumbre en la estabilidad y en la gobernabilidad de la institución fundamental de Aragón. Entendemos que con algunas de las propuestas que se ponen en este programa se puede perder el liderazgo que está ejerciendo Aragón en la recuperación económica y la recuperación del empleo, que es fundamental. Entendemos también que en su discurso aparecen algunos visos de economía planificada y de reorientar la economía hacia modelos que se alejan de los estándares de sociedades más avanzadas. Y también entendemos que introduce conceptos como federalismos, reforma de la Constitución, que no compartimos. Permítame reiterarme nuestra mano tendida en asuntos como los que le he indicado, pero no podemos apoyar su investidura, señor Lambán, con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor candidato. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, una vez, en una comparecencia, no recuerdo sobre qué asunto, parafraseando al mío Cid, le dije a usted que buen vasallo si hubiese buen señor, porque usted ha pertenecido a gobiernos de signo distinto y yo quería decir con ello que había sido mejor consejero con un señor que con otro.
hoy ratifico eso. Creo que su trayectoria como consejero de Industria del Gobierno de Marcelino Iglesias fue una trayectoria brillante y lo fue bastante menos, seguramente por causas ajenas a su voluntad, su trayectoria como consejero del anterior Gobierno, que por otra parte lo hace cómplice, y si lo digo sin ninguna acritud, de todas las políticas socialmente nefastas que ha llevado a cabo. No obstante, señor Aliaga, usted ha dejado de ser ya vasallo, sigo utilizando la metáfora, ha pasado a ser señor. Le felicito por ello. Creo que, si lo digo con toda sinceridad, la política, la sociedad aragonesa se va a beneficiar de ello, y creo que lo que yo espero de estas Cortes, lo que yo espero de esta legislatura, se va a beneficiar también de su concurso, de su presencia en este Parlamento. Creo que he tenido que forzar demasiado las cosas para votar en contra mi discurso de investidura. He tenido que recurrir a una serie de justificaciones de última hora bastante peor fundadas que todo su discurso anterior, del cual cabría deducir un voto afirmativo, y yo diría que entusiasta, a la investidura de este que le habla como presidente del futuro Gobierno de Aragón. Porque prácticamente la integridad de su programa económico, señor Aliaga, es lo que yo ayer desde esta tribuna desgrané. Prácticamente es la misma, y sé que a usted la cuestión económica es fundamentalmente lo que preocupa, aquello sobre lo que prioriza su discurso político. Ya me ha anunciado que cualquier esfuerzo que yo haga en otra dirección no va a servir para cambiar su voto. Ha decidido votar en contra de mi investidura, pero valoro mucho su gesto en el sentido de dejar puertas abiertas para que a lo largo de los 4 años se puedan producir acuerdos, sobre todo en las materias que usted ha enunciado, aquellas que han ocupado más de 25 minutos de su discurso y que son todas ellas muy coincidentes con lo que nosotros pretendemos hacer en Aragón en los próximos 4 años. Por ir en orden, por respetar el orden de los temas que usted ha ido desarrollando en su intervención, hablaba de defensa del Estatuto y del autogobierno, y valoro mucho el esfuerzo que usted le ha tenido que costar, siendo tan defensor del Estatuto y del autogobierno, haber formado parte de un Gobierno de Aragón que sistemáticamente ha puesto en marcha políticas recentralizadoras, políticas poco acordes con el espíritu de autogobierno, políticas poco acordes con el espíritu del Estatuto. Espero que, por tanto, su salida del Gobierno actual la haya sentido como una auténtica liberación. Decía usted que la posibilidad que será realidad a partir de la semana que viene de crear una oficina contra la corrupción y el despilfarro era redundante con la existencia de la Cámara de Cuentas. No es redundante, señor Aliaga. Es más, en el propio acuerdo suscrito con Podemos hablamos de que esa oficina contra la corrupción y el despilfarro trabaje de manera sintonizada con la Cámara de Cuentas, que para nosotros juega un papel absolutamente imprescindible en esta comunidad. Hablaba de una reforma en la forma de elegir la Cámara de Cuentas. Será cuestión, en todo caso, de evaluarla. Hablaba del Aragón logístico en relación con la política de infraestructuras. No puedo estar más de acuerdo. Es más, ayer yo dije con absoluta claridad que en un momento en el que no es previsible que se vayan a producir grandes avances en materia de grandes inversiones en comunicación, porque la política europea no nos lo va a permitir, decía yo ayer que la política de infraestructuras, las inversiones en infraestructuras, han de supeditarse básicamente a un modelo de desarrollo de la logística aragonesa, ha de ponerse a su servicio. Hablaba de que tiene que producirse un gran pacto al respecto, un gran pacto sobre qué infraestructuras priorizamos a la hora de impulsar en los próximos años. Hablaba de que esas infraestructuras se conecten bien con unos planteamientos logísticos que creo que tienen que ser sustancialmente novedosos y que creo que tienen que combinarse también con la agroalimentación, y desde luego les asignaba un papel importante a las cooperativas agrarias, y usted también ha hablado de ello. Voy desarrollando aspectos de su discurso y me encuentro con que en casi todos, o en todos y cada uno de ellos, voy constatando coincidencias. Decía usted que hay que poner en valor el clima laboral. Yo ayer lo hacía explícitamente en mi discurso, señor Aliaga. Ponía en valor el clima laboral, denunciaba la reforma laboral del año 2012, que creo que hay que derogar,
y proponía grandes acuerdos sociales, no solo para el empleo, que también, sino para otras muchas cuestiones, porque en este momento en el que Aragón tiene que hacer frente a grandes reformas y a grandes desafíos, es toda la sociedad la que se tiene que sentir concernida por todos y cada uno de los asuntos que nos ocupen. Habla usted de que hay que respetar la iniciativa privada. Yo ayer definía con absoluta claridad que para mí economía social de mercado es indisociable de estado del bienestar y decía que para que el estado del bienestar se pueda financiar es absolutamente fundamental que las empresas creen empleo, que nos aproximemos a situaciones de empleo y que ese empleo sea además de calidad, porque desde luego con empleo como el que se está creando actualmente es absolutamente imposible sostener un estado de bienestar dada la precariedad, dadas las situaciones miserables que los empleos que mayoritariamente se están creando en los últimos meses llevan a las familias. Decía que no más fiscalidad a las pymes. He dicho hasta la saciedad, y lo vuelvo a decir otra vez, que nosotros no nos planteamos incrementar la presión fiscal, que de momento la única medida fiscal que contemplamos es la de establecer un tributo sobre las hidroeléctricas. Hablaba de que hay grandes proyectos en Aragón que, sobre todo, se pusieron en marcha para vertebrar al territorio. Creo que hay que seguir profundizando en esa línea, aunque, desde luego, algunos de esos grandes proyectos, desde mi punto de vista, tienen más vigencia, tienen más sentido y merecen más la pena ser apoyados que otros, y esto es lo que tiene que ser sujeto a grandes pactos. El plan medioambiental integral que hay que aplicar en el Ebro para conjurar el peligro que las riadas suponen para la seguridad física y para la seguridad económica de los habitantes de las riberas es algo que explícitamente contemplamos en nuestro programa electoral, y es además recuperar un documento que generó el Gobierno anterior al que en este momento está terminando su andadura. Del Pacto del Agua no voy a insistir más, me resisto a tener que hacer profesiones de fe sobre algo en lo que yo he trabajado mucho a lo largo de toda mi vida política. En todo caso, es evidente que los regantes, los beneficiarios de las obras de regulación, tienen que esforzarse más por hacerle llegar a la sociedad aragonesa que lo que ellos hacen, los esfuerzos inversorios que ellos están haciendo, todo lo que viene siendo su práctica económica en los últimos años, está perfectamente alineado con la sostenibilidad, está perfectamente alineado con el respeto al medio ambiente y, por tanto, son prácticas económicas perfectamente convalidables en una cultura económica como la actual, que debe ser, ante todo, plenamente capaz de acreditar su sostenibilidad. Hablaba usted de este proyecto de conexión eléctrica a través del Pirineo. En este caso me tengo que declarar incapaz de un pronunciamiento firme al respecto, porque lo desconozco en profundidad y porque, en cualquier caso, actuaciones de esta naturaleza tienen que ser sometidas a grandes consensos sociales y tienen que ser capaces de verificarse sus repercusiones absolutamente inocuas sobre el medio ambiente. Hablaba del modelo territorial. Yo creo que no me tengo que esforzar más en definir cuál es el mío, pero creo que tampoco me tengo que esforzar mucho en decir que no trato en modo alguno de imponer el mío. Creo que a estas alturas es hora de replanteárselo, es hora de debatirlo. Es hora de ver hasta qué punto la excesiva complejidad del entramado de la Administración local no es un freno del desarrollo rural más que un acicate del mismo. Y esto, repito, es algo que tendremos que discutir y es algo que pondrá a prueba nuestra capacidad de anteponer los intereses de Aragón a nuestros respectivos intereses partidarios. Y, desde luego, mientras no haya un modelo que sustituya al actual con un grado de consenso igual a superior al que dio origen al modelo actual, es preferible que no se modifique absolutamente nada. Hablaba de despoblación. La despoblación parece que sea algo que se pueda solucionar por arte de magia o mediante varitas mágicas o intervenciones milagrosas de Europa. La despoblación es consecuencia de una excesiva atomización municipal en el territorio, pero sobre todo es consecuencia de la falta de políticas de empleo y de políticas de servicios en aquellos lugares donde tiene que haber gente. Pretender inversiones,
Pretender desarrollar políticas europeas hechas desde Bruselas sin saber exactamente cuáles son las características del territorio. Olvidando eso, me parece que es avanzar por un camino que no nos conduce a ningún sitio. Queremos una red potente de ciudades pequeñas y medias, dotémoslas de buenos servicios, dotémoslas de polígonos industriales, proveémoslas de posibilidades de empleo y ya verá usted, ya verá toda la Cámara cómo el problema de la despoblación queda definitivamente superado. Del tercer sector, y me alegro sinceramente de que usted lo haya traído a colación, nosotros no podemos hablar sino en términos absolutamente elogiosos. El tercer sector es uno de los elementos de los que más orgullosos nos podemos sentir los aragoneses. Yo he tenido la ocasión en estos 4 años de conocerlos, de tratar con ellos, de saber lo que están haciendo, de valorar de manera muy positiva su trabajo y he tenido, por cierto, también la posibilidad de saber cuáles son sus problemas. Uno de los problemas más graves que aquejan al tercer sector, y estoy seguro que usted lo conoce, es que la ley de contratos da excesivas facilidades, por ejemplo, al sector del ladrillo y a los especuladores de toda la haya para acceder a la prestación de servicios que en buena lid le debería corresponder al tercer sector. Y alguna medida incluida en el programa de investidura que me trae aquí va justamente en la dirección de cambiar la ley de contratos para que en ella tengan más peso criterios de tipo social, criterios de responsabilidad social corporativa, criterios, en definitiva, que favorezcan a ese tercer sector que no solo hay que conservar, sino que creo sinceramente que hay que estimular y que hay que desarrollar más. Pactos educativos. Creo que es injusto, señora Aliaga, cuando se distribuyen por igual las responsabilidades de que en este momento no hay en España un gran pacto por la educación. Insisto, estuvo a punto de haber uno y no fue posible porque el Partido Popular se negó. Y luego el Partido Popular sacó una ley que solo contó con el apoyo del propio Partido Popular y con la oposición de todos los demás. La LOMCE es una ley que, lo digo con toda sinceridad, pueden darla ustedes por muerta, pueden darla ustedes por finiquitada, porque la próxima mayoría parlamentaria que se producirá en España la finiquitará, la derogará, porque es un auténtico despropósito legal. Y nosotros lo único que pretendemos es, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, con sensatez y cuando han tenido libertad de criterio para hacerlo, lo único que queremos hacer es, en aquel tramo de competencia autonómica en su aplicación, actuar y derogarlo. Por tanto, ninguna clase de alarma social. En esa decisión nos alineamos pulcramente y estrictamente con lo que es la voluntad mayoritaria de la comunidad educativa, yo diría que de la sociedad aragonesa, y por tanto creo que va a ser además la primera gran noticia que el futuro Gobierno de Aragón le va a dar a nuestra tierra. Concertada. Sí, señor Aliaga, pero no le oculto la predilección, la preferencia del grupo político al que represento por la escuela pública, por la enseñanza pública. Y, desde luego, respetando absolutamente a la enseñanza concertada ya existente, no le oculto que los esfuerzos del Gobierno de Aragón que yo pretendo liderar irán absolutamente dirigidos y estarán estrictamente centrados en la escuela pública. Y cuando hablo de enseñanza pública, hablo también de universidad. La universidad ha sido literalmente maltratada. La universidad ha sido sistemáticamente agredida por el Gobierno saliente. Se le deben 50 millones de euros. Está asfixiada. No tienen ni para reponer el material más imprescindible. Y lo mismo cabe hablar de los institutos universitarios. Por eso, señora Aliaga, bienvenido al compromiso de darle a la universidad lo que es suyo, reponerle lo que se le ha quitado y, desde luego, no hace falta que le insista porque usted lo sabe bien, lo importante que es la existencia de una universidad pública potente, es uno de los motores más formidables del progreso del desarrollo de una comunidad autónoma y lo importante que es que, para ser eficaz, asocie sus esfuerzos a de la sociedad civil a la que sirve y, sobre todo, al mundo de la empresa. Habla usted de que las políticas sociales hay que vincularlas y creo que carga demasiado en esa vinculación el protagonismo que en ello tiene que tener el crecimiento. Y ahí me permitirá que termine mi intervención, después de hacer alusiones a un par de cosas, sobre qué modelo de crecimiento produce buenos efectos en las políticas sociales y qué modelo de crecimiento no.
puede estar, por otra parte, tranquilo respecto al modelo de televisión aragonesa. En los acuerdos que hemos suscrito no se trata de alterar sustancialmente el modelo existente de la televisión aragonesa, se trata, en todo caso, de blindar todavía más, si cabe, el apoliticismo de la misma para que realmente sea un servicio público y en modo alguno pueda ser nunca un instrumento al servicio de un partido político en particular. Señor Aliaga, si de mi discurso alguien pudo deducir que yo soy partidario de una economía planificada, o no siguió con atención lo que yo decía, o ha tenido que hacer un esfuerzo denodado para encontrar una razón y votar en contra de mi investidura, porque yo aposté justamente por lo contrario, señor Aliaga. Yo dije que quien tiene que crear empleo, quien tiene que ser protagonista del crecimiento son las empresas privadas. Yo dije que la mejor política de empleo es crear entornos favorables para que las empresas privadas se desenvuelvan con comodidad, desarrollen a plenitud en la inmensa responsabilidad social que tienen. Y dije que los poderes públicos, primero, tienen que crear entornos favorables, segundo, tienen que procurar que la calidad del empleo que se crea sea buena, por eso hablaba yo de derogar la reforma laboral infausta que se aprobó en el año 2012, tercero, tiene que promover una gran orientación estratégica de la economía del país, de la economía de la comunidad. No digo intervenir en la economía, digo que tiene que promover la gran orientación estratégica de la economía de la comunidad, pero no el Gobierno. Dije literalmente que el Gobierno, con las fuerzas parlamentarias y con las fuerzas sociales de la comunidad, y en cuanto a la reforma de la Constitución, en esta etapa que acaba de inaugurar en su vida política, señor Aliaga, repleta de aire fresco, repleta de buenas intenciones, repleta de renovación, le aconsejo que deje atrás una etapa en la vida política de su partido en la que, si se me permite la expresión, la visión que ha tenido su partido de la relación con España era excesivamente arcaica y excesivamente provinciana. Atrévanse ustedes, señor Aliaga, a plantearse una visión más moderna. Atrévanse a darle a Aragón el papel que realmente tiene que jugar en la política española. Decidan jugar a política más allá de Ariza, más allá de los Pirineos, y decidan, por tanto, hacer frente a una reforma de la Constitución, a una derogación del Senado y sustitución por una Cámara territorial. Atrévanse a jugar a la gobernanza de España en relación con las comunidades autónomas vecinas, porque creo que eso encaja mucho mejor, y no soy yo quien para darle consejos, en su talante de modernidad política que trata de imprimir al partido aragonés en esta nueva etapa que le toca liderar. Y en cuanto a crecimiento y políticas sociales, le voy a decir que deberíamos empezar a cambiar los términos del debate en los que nos enredamos con bastante frecuencia. Hablar de que un país va bien porque el Producto Interior Bruto crece o porque se crea empleo sin entrar a valorar en qué consiste ese empleo, creo que es un error al que nos inducen aquellos que tienen una visión del país que creo que no coincide con la que tiene usted y con la que tengo yo. Un país puede crecer al 7 o al 8%. Un país puede tener un PIB absolutamente espectacular. Y, sin embargo, puede ser un país en el que las desigualdades aumentan de manera galopante y en el que el trabajo es sinónimo de explotación y sinónimo de miseria. Y hay muchos países en el mundo que son buen ejemplo de lo que le estoy diciendo. Es importante que se crezca, pero el crecimiento tiene que ser justo y tiene que ser capaz de producir reparto de riqueza. Es importante que se crezca, pero el crecimiento tiene que ser sinónimo de empleo digno, de empleo decente, de calidad de vida para todos y distribuida por igual. Y tengámoslo también en cuenta porque este será un imperativo cada día más presente en todas las políticas públicas que queremos impulsar. El crecimiento es importante, pero solo debe ser admisible si además es sostenible, porque está tan en riesgo la supervivencia de la vida en el planeta que o hacemos que el crecimiento sea sostenible, que seamos capaces de detener el cambio climático, o si no, cualquier planteamiento de futuro no tiene ningún sentido que lo hagamos. Insisto, señor Aliaga, en que le reconozco el esfuerzo de modernizar el PAR.
le reconozco el esfuerzo que ha tenido que hacer para justificar su voto en contra a mi investidura, pero estoy absolutamente convencido de que vendrán tiempos mejores, que los 4 años de legislatura que vienen por delante nos pondrán a prueba a todos, y estoy absolutamente convencido, señor Aliaga, de que usted es un hombre que estará a la altura de las circunstancias y que hará que esta legislatura que ahora comienza sea una legislatura en la que las incertidumbres se vayan convirtiendo día a día en grandes éxitos políticos para esta Cámara y para la sociedad aragonesa en su conjunto. Tiene la palabra el señor Aliaga. Bien, señor Lambán, yo creo que la esencia del mensaje del Partido Aragonés está clara. Además, lo digo desde una posición pues cómoda, porque este Partido Aragonés, por cierto, el Partido Aragonés ahora ha elegido otros socios, pero el Partido Aragonés, ¿qué ha conseguido en Aragón y en España? La coalición con un partido socialista. Posiblemente, si hubiera estado usted entonces, no hubiéramos podido pactar un gobierno 3 legislaturas. Es decir, que este partido... No podemos borrar el pasado ni la historia. Me decía antes, me decía que en la Diputación de Teruel el Partido Popular ha votado y había 5 del Partido Socialista. En el 2003 el presidente de la Diputación era un hombre del PAR y le habían votado... Perdón, 2015... El presidente de la Diputación es un hombre del PAR con el apoyo del Partido Popular, y en el 2003 fue un hombre del PAR con el apoyo del Grupo Socialista. Eso es la pluralidad. Y además, sepa que en Huesca hemos votado a favor de la investidura del presidente de la Diputación. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en una legislatura en unas condiciones razonables, teniendo, y aquí está el presidente, teniendo la mayoría, sin excluir ni dejar tirado en una esquina a un partido moderado, normal, que tiene en Aragón, yo no sé cuánto han perdido ustedes. El Partido Aragonés, salvo con mis grandes respetos a las 2 fuerzas que concurren en Aragón, el Partido Aragonés ha concurrido, nos daban, ya no contábamos. Tenemos 6 diputados, diputadas, 4 autonómicas, 6 diputados. Tenemos 150 alcaldes por mayoría, tenemos 916 concejales, tenemos 9 diputados provinciales. Es decir, hombre, llevamos en Aragón desde el año 77 y no sé qué considera usted si somos arcaicos o no somos arcaicos, pero yo creo que tenemos una visión de Aragón de futuro y vamos al mundo con la cartera de Doing Business in Aragón, lo que está diciendo usted, en territoire d'opportunités. Yo, como voy vendiendo Aragón, y ahora puedo vender, y lo digo así de claro, igual que iba en el 2006, vasallo. Yo, señor Lambán, primero soy un aragonés, nacido, criado, educado en Aragón. Soy un servidor público, con oposición de bolas, midiéndonos igualdad, mérito y capacidad. Y he servido a Aragón en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en economía, en hacienda, en industria, en todos los sitios, pero siempre con la misma cohesión. Siempre digo lo que pienso. Y no lo digo por intereses particulares, electorales o no sé qué. Y cuando habla usted, dice una oficina contra el fraude y el despilfarro. Pero si lo que gastamos, lo que gastan los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos del Gobierno de Aragón, primero, está en el presupuesto. Segundo, hay una fiscalización previa. Tercero, hay un informe de los servicios jurídicos. Cuarto, hay una certificación de unos funcionarios que certifican la convención. Quinto, si hay un procedimiento reglado. Sexto, se publica en el Boletín Oficial de Aragón. Séptimo, yo es que, como creo en la labor que hacen los funcionarios, parece que tenemos que hacer una oficina contra el fraude porque desconfiamos de ellos. Yo, señor Lambán, se lo digo sinceramente, quizá personas con mucho respeto que no han estado sirviendo en las administraciones públicas, ya sabe que yo envié un asunto a la Fiscalía
desde mi departamento. ¿Por qué? Porque estimaba, y así me lo decían los funcionarios, que se estaba cometiendo algún tipo. Es decir, yo no necesito que haya una oficina en el Gobierno de Aragón. No necesito ninguna oficina, señor Lambán, que me supervise. En mi propia acción personal, ética y de valores, y prometer o jurar el Estatuto de Autonomía, está implícito mi vocación de servicio. Con lo cual, es decir, yo creo que se le supone. Mire, en cuanto al empleo, yo, señor Lambán, hay cosas de las que discrepo. Que nadie se piense que el Gobierno de Aragón tiene la capacidad de cambiar el modelo productivo. Que no se lo piense. ¿Le va a decir el Gobierno de Aragón qué modelo de coche tiene que hacer la Opel? ¿Le va a decir el Gobierno de Aragón a la cooperativa de Valderrobles qué modelo de cerdo tiene que criar para exportarlo a Alemania? ¿Le va a decir el Gobierno de Aragón a los fruteros de Fraga qué planta tienen que plantar? Señor Lambán, la iniciativa está en otro sitio. Lo que hay que poner, no solo respaldar, señor Sada, poner buenas condiciones. Si ponemos límites, si ponemos estrictos controles ambientales, si ponemos limitaciones, si no hacemos las infraestructuras, si no, es decir, yo lo que estoy diciendo es que en el modelo, y ese modelo de crear empleo, la reforma laboral en España era estrictamente necesaria. Estrictamente necesaria, señor Lambán, que no ha dicho en su discurso la palabra competitividad, que es que no ha dicho competitividad, que si no, Tata Hispano cerró porque no era competitiva. Y otras empresas vienen a su pueblo porque son competitivas. Es que hay una cuestión que a nivel global se valora. Es decir, la reforma laboral era necesaria. Lo que hay que conseguir es que las empresas ganen dinero para que, como algunas empresas en Aragón, sabe usted que el modelo de responsabilidad social empresarial fue una comunidad pionera en Aragón, ¿verdad, señor Lambán? Lo que hagan participar a los trabajadores en los beneficios. Es decir, que en el modelo, ¿qué cambio de modelo productivos? ¿Qué le vamos a decir a los agricultores? ¿Lo que deben sembrar? Entonces, ojo con las cuestiones de cambio, las energías, lógicamente. Vamos a desarrollar las energías renovables o el sector de la informática o el turismo. ¿Le vamos a decir cómo tiene que hacer un hotel a un señor del Matarraña? De 4 habitaciones, con ducha, sin ducha, de 1 estrella. El modelo productivo se genera en las iniciativas individuales de una sociedad conectada globalmente. Y surgen iniciativas nuevas. Y muchas veces, y se lo digo por experiencia, y ya me conoce, que he tenido el placer de trabajar con usted en algunos temas trascendentales, los modelos empresariales lo que necesitan es acompañamiento, pero al final respaldando y no poniendo puertas al campo. Y claro, si algunas iniciativas, aquí hay un amigo de mi hijo que es de Bujaraloz. La despoblación, señor Lambán, si no llegan a Bujaraloz los regadíos, no había, como hay ahora, 36 jóvenes agricultores. Es decir, infraestructuras. Pero a veces se contradice. Polígonos industriales vacíos. No hay que hacer el polígono industrial. Hay que llevar primero la iniciativa e ir haciéndolo por fases. Es decir, que a veces dice, no, hay que hacer infraestructuras. Es decir, bueno, quiero ir terminando con lo de vasallo y señor. Yo he trabajado muy a gusto y sigo trabajando y seguiré trabajando con mi vocación de servidor público. Y he estado cómodo, se lo he dicho muchas veces y lo sabe el expresidente del Gobierno de Aragón. Y he estado muy cómodo con el expresidente del Gobierno de Aragón y he estado muy cómodo en el Gobierno del Partido Popular. A lo mejor es extraño que lo diga, pero lo digo con toda contundencia en esta Cámara, con toda contundencia. Yo he hecho lo que creo que había que hacer. Perdón. He hecho lo que quería que hacer, señor Lambán, porque aparte de las cuestiones políticas, uno tiene también sus valores personales, que son pues el equilibrio, la justicia social también, etcétera, etcétera. Y por eso espero y deseo y nos va a tener, porque es un grupo parlamentario joven, preparado, para apoyar proyectos
que no pare en Aragón. A mí no me gustó que dijera que tenemos que hacer funcionar Aragón. Aragón está funcionando. Uy, se están exportando, se están matriculando más coches, se genera más energía, se crean empresas, más empleo. Que Aragón está funcionando, señor Lambán. No lo vea tan negativo, que Aragón está funcionando. Lo que tenemos que hacer ahora es, primero, que no se pare y, segundo, meter gasolina para que esté funcionando a este ritmo, que siga liderando el crecimiento económico de España, eso sí, sin dejar, como he dicho, a los más desfavorecidos fuera y que no haya un Aragón de dos velocidades. Lo he dicho en campaña electoral. No puede haber un Aragón de dos velocidades, unos los que van a 200 por hora y otros los que van en el furgón de cola. Y en eso nos va a tener cerca trabajando. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor candidato. Señor presidente, señor Aliaga, con la creación de una oficina contra la corrupción, el fraude y el despilfarro, no estamos siendo particularmente originales porque ya hay otros países e incluso otras comunidades autónomas donde existen este tipo de oficinas. Comparto absolutamente su defensa de los funcionarios. Comparto su visión sobre el buen funcionamiento de organismos como la Cámara de Cuentas, que creo que ha desarrollado un magnífico trabajo desde que existe. Ahora bien, a pesar de la Cámara de Cuentas y de los funcionarios, hay fraude, había y sigue habiendo fraude. A pesar de la Cámara de Cuentas y de los funcionarios, ha habido, ahora no porque no hay dinero, despilfarro, prácticas inversoras absolutamente improcedentes. Y a pesar de los funcionarios y de la Cámara de Cuentas, ha habido, por desgracia, corrupción. Y la habilitación de mecanismos de esta naturaleza, la habilitación de mecanismos como la creación de esta oficina, va justamente en la medida de prever y de penalizar más, si cabe, las prácticas, por así decirlo, ilícitas en todos los aspectos que se trata de corregir. Por tanto, me parece que no tiene demasiado fundamento contraponer funcionarios y Cámara de Cuentas a la existencia de esta oficina. Creo que son dos mecanismos que se complementan a la perfección y que redundarán a que en el futuro las prácticas inversoras de la Administración sean más atinadas de lo que lo han sido hasta ahora. Porque en Aragón ha habido casos de despilfarro que seguramente no se volverían a repetir si existiera una mejor auditoría y un mejor control sobre las inversiones. Y ha habido casos de fraude que no es que se volverán a repetir, es que se están produciendo en este momento y que son una de las causas de que la Hacienda española y la aragonesa en particular no recaude, por ejemplo, todo lo que tendría que recaudar. Señor Aliaga, le vuelvo a insistir que no pretendo que el Gobierno planifique la economía. No soy soviético, no soy Lenin ni Stalin. Pretendo que la economía funcione sobre la empresa privada. Soy partidario firme de la economía social de mercado. Lo que creo que tiene que hacer el Gobierno es ir más allá de proveer capital físico, formación y otros elementos a las empresas, y creo que debe orientar estratégicamente la economía del país. Y no lo creo yo, señor Aliaga, lo creen muchos empresarios, lo creen muchas cabezas bien amuebladas de la economía de esta comunidad autónoma que me han convencido de que el Gobierno o el Gobierno que yo presida asuma de manera determinada y asuma de manera resuelta esa función. Yo no voy a decirles a los granjeros qué tipo de cerdos tienen que crear, ni a la Opel qué tipo de coches tiene que fabricar. Yo lo que tengo que hacer es, junto con los grupos parlamentarios, le vuelvo a insistir, junto con la sociedad aragonesa en su conjunto y, sobre todo, junto con los actores económicos y sociales, es conseguir un acuerdo sobre qué tipo de sectores son, desde el punto de vista estratégico, más potentes para nosotros, qué tipo de sectores son más competitivos, y poner al servicio de esa gran orientación estratégica de la comunidad los escasos recursos de los que disponga el Gobierno,
cambiar las políticas, en definitiva, porque no me negará usted que en ese sentido el Gobierno saliente ha fracasado estrepitosamente. Hablaba antes del Plan Impulso, que fue una mascarada, que fue un engaño absolutamente intolerable a la sociedad aragonesa. Usted mismo, con lo diligente que es en la gestión de aquello que se le asigna, ha sido siempre incapaz con este Gobierno de ejecutar más del 79% del presupuesto que tenía asignado, y fíjese usted si había necesidades que atender en la industria aragonesa, y usted, que tan atento es con las empresas y tanto disfruta cuando se genera actividad nueva, ha tenido que conformarse con inaugurar a lo largo de esta legislatura empresas donde era mayor el número de invitados que los puestos de trabajo que se creaban. Eso, señor Aliaga, lo tenemos que cambiar de arriba abajo. Y hay algo, señor Aliaga, en lo que sí discrepo absolutamente con usted. La competitividad del país, conseguida a costa de la devaluación salarial, conseguida a costa de pagar salarios de miseria, conseguida a costa de sueldos de 400 euros, competir a la China, para entendernos, es algo que me repugna absolutamente. Creo que tenemos que competir por otras vías. Tenemos que competir por la vía de la innovación, por una innovación que otorgue salarios dignos y decentes a la gente. Tenemos que competir logrando grandes acuerdos sindicales, para lo cual hace falta unos sindicatos a los que el Gobierno del Partido Popular ha desapoderado. Hace falta unos sindicatos que, derogada la reforma laboral, tengan voz activa y tengan participación activa en las tareas de dirimir los conflictos entre trabajadores y empresarios. Hace falta, en definitiva, que la voz de los trabajadores se eleve. Hace falta, en definitiva, que el crecimiento genere, como lo he dicho antes, no desigualdad y trabajo indigno, sino hace falta un crecimiento que genere calidad en el empleo, que genere calidad en los servicios públicos y que además sea sostenible. En este sentido, sí que discrepo abiertamente con usted, y aquí sí que le concedo que existe un punto lo suficientemente fuerte como para que vote en contra de nosotros, porque en este sentido nosotros vamos a actuar justamente en el sentido contrario que usted propugna. Nosotros vamos a derogar la reforma laboral que usted defiende, y nosotros vamos a defender una vía de competitividad a través de la innovación y no a través del empleo miserable. Muchas gracias. Se hace un receso de 5 minutos. A las 11:50 se iniciará la sesión. Gracias.